Buenos días, doctor. ¿Ha visto a mi mamá? Ella vino aquí para hacerse algunas pruebas. Buen día. Sí, vino a hacerse un chequeo médico. Debe estar en el laboratorio. Ah, claro. Bueno, supongo que tendré que esperarla aquí en la sala de espera. Sí, no tomará mucho tiempo. Solo espérala. ¿Y qué hay de ti? ¿Ya te hiciste tu chequeo anual? Es muy importante ver si todo está bien. ¿Mm? Supongo que sí. Vengo aquí una vez al año, doctor. Pero no entiendo mucho sobre estas cosas. Sobre enfermedades y dolencias. Te puedo ayudar con eso. Tengo algo de tiempo libre. Y es importante que sepas esas cosas. ¿De verdad? Por ejemplo, ¿cuál es el problema de salud más común que tiene una persona? Podría ser un resfriado. Es una infección viral común que hace que la mucosidad salga de la nariz. Suele provocar dolor de garganta y, a menudo, incluye estornudos. Es muy común. Un resfriado se puede confundir con la gripe. Gripe es el nombre común que se le da a la influenza. Es una infección viral contagiosa de las vías respiratorias que causa fiebre y dolor intenso. O tos. Es el aspecto de expulsar aire de los pulmones con un sonido repentino y agudo. Ahora, también es muy común. Estoy hablando de una alergia. ¿Sabes lo que es? Sí, soy alérgico al polvo. Mi madre es alérgica al pelo de gato. Así es. Es una condición médica que hace que usted reaccione mal o se sienta mal cuando come o toca una sustancia en particular. En tu caso al polvo y en el caso de tu madre al pelo de gato. Es muy común. Otra condición médica común es el asma. Es una afección respiratoria, donde los espasmos en los pulmones causan dificultad para respirar. Un asmático usa un inhalador para calmar los espasmos. Ahora, vamos con algunos dolores que solemos tener. Por ejemplo, un dolor de espalda. Un dolor prolongado en la espalda suele ocurrir cuando duermes en mala posición o cuando llevas cosas pesadas. Otro es el dolor de oído. Dolor dentro del oído. Es muy incómodo y es muy importante que acudas con un médico si tienes dolor de oído. Un dolor de cabeza es un dolor continuo en la cabeza, generalmente por estrés. Algunas personas suelen tomar analgésicos para el dolor de cabeza. Dolor de estómago. Es el dolor en el vientre de una persona. A veces puedes sentirlo cuando comes algo malo. Un dolor de muelas. Es el dolor en una muela o muelas, en plural. Los dentistas lo comprueban. Un dolor de garganta. Es una condición de dolor en la garganta, generalmente causada por la inflamación de la misma. Fiebre. Una temperatura corporal anormalmente alta, generalmente acompañada de escalofríos y dolor de cabeza. Mucha gente no lo sabe, pero la fiebre alta puede ser peligrosa.
Tienes que tener cuidado. Diarrea. Es una enfermedad en la que las heces salen de los intestinos con frecuencia y en forma líquida. La diarrea también puede ser peligrosa. Algo en el estómago es acidez de estómago. Es una forma de indigestión que se siente como una sensación de ardor en el pecho. Muy incómodo. Es causada por regurgitación ácida hacia el esófago. ¿Sabes qué es una erupción? Se trata de un montón de pequeñas manchas rojas en la piel que suelen picar. Suele ocurrir por intoxicación. Cuando juegas fútbol, puedes sufrir un esguince. Es una lesión en una articulación de tu cuerpo, especialmente la muñeca o el tobillo, causado por una torsión repentina. Puede doler mucho. O peor aún, si no tienes cuidado, puedes romperte una pierna, que realmente duele. Es cuando se rompe un hueso de la pierna. A una pierna rota se le coloca un yeso para ayudar a inmovilizar la pierna y que sane más rápido. También se pueden romper otras partes del cuerpo con huesos, por ejemplo un brazo roto, una muñeca rota, etc. Ahora bien, si te gusta ir a la playa, puedes quemarte con el sol. Si tienes cuidado, no hay problema. Pero si pasas demasiado tiempo bajo los rayos del sol, puede volverse peligroso. Cuando la piel se enrojece con inflamación como consecuencia de la sobreexposición a los rayos ultravioletas del sol. Por eso es importante usar protector solar cada vez que salga. Recuerda eso. Oh, tengo que decirte la diferencia entre enfermo y delicado. Para la mayoría de la gente, tanto enfermo como delicado significan más o menos lo mismo, que no estás en una condición saludable. Enfermo es menos formal que delicado y generalmente describe dolencias o enfermedades de corta duración, como un resfriado o tos. Enfermo también puede referirse a sentir náuseas. En español, estar enfermo puede significar vomitar. Suele utilizarse para problemas de salud más graves, como cáncer o neumonía, pero también se puede utilizar para problemas de corta duración. Enfermedad sustantivo se refiere a una condición médica. Enfermedad sustantivo se refiere a cómo te sientes. Ahora bien, es importante saber la diferencia entre dolor y molestia. Empecemos por la molestia. Molestia es un dolor sordo continuo o prolongado en una parte del cuerpo. Muchas veces puede ser una sensación punzante que cubre más de un punto. A veces puede intentar ignorar un dolor. Dolor es sufrimiento o malestar físico causado por una enfermedad o lesión. Entonces, suele ser una sensación punzante en una parte concreta del cuerpo y duele más que una simple molestia. También es importante conocer la diferencia entre dolencias y malestares. Los pacientes sufren enfermedades. Los médicos diagnostican y tratan enfermedades. Enfermedad, entonces, es el proceso patológico, la desviación de la norma biológica. Y la enfermedad es la experiencia de la mala salud del paciente, y a veces cuando no se puede encontrar ninguna enfermedad. Las enfermedades deben curarse. Pensemos en la medicina tradicional y las enfermedades deben controlarse.
Piensa en tratamientos alternativos y cambios en el estilo de vida. Esa es la diferencia. Es interesante. Quiero saber cuáles son las enfermedades más comunes y raras. Seguro que les puedo contar ejemplos de enfermedades, pero tendrá que ser en otro video si lo quieres. Espero que hayas disfrutado de esta conversación. Si fue así, comparte este video con un amigo y considera suscribirte al canal para ver más videos como este. Y si quieres apoyar este canal, puedes hacer clic en el botón Super Gracias. Muchas gracias por tu apoyo. Miembro de la familia Tangerine. Un gran abrazo.